Buenas tardes, estimados compañeros y participantes de esta sala de Zoom. Les doy la bienvenida a este nuevo taller en línea. Les voy a compartir lo que va a ser el tema del día de hoy. Permítame un momento. ¿Ya? Ya se está compartiendo lo que es la pantalla y le voy a poner la presentación para que iniciemos. Ya. ¿Cuál es nuestro tema del día de hoy? Nuestro tema se titula Normativas sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Sí, vamos a estudiar un poquito de qué nos dice la normativa de nuestro país acerca de lo que son los derechos digitales. Sí, permítanme un momentito, le muevo, le muevo esto que está aquí, que estorba un poquito, ya. Le voy a mover para casito un poco para que se pueda ver, ya. Cuando se lanzó Internet en la década de los 90, nadie sospechó el impacto que tendría en la vida cotidiana de las personas o su incorporación en ámbitos tan disímiles como los de la información, educación, comunicación, salud, entrega de servicios, sistemas productivos y gobierno eléctrico, entre otros. Claro, el Internet, al ser un apartado nuevo, cambió totalmente la vida de las personas. Podemos decir que cambió para mal, pero también podemos decir que cambió para bien. Cambió para mal en el caso de que con el uso del Internet surgió ciberacoso, surgieron pornografía infantil, surgieron lo que son trata de blancas, entre más cosas negativas. Pero también tenemos las cosas positivas, como son las redes sociales. Cuando sabemos aprovecharlas bien, se convierte en algo positivo. También es una forma de comunicarnos, ¿sí? A veces tenemos personas que viven en el extranjero, eso nos ayuda a permanecer comunicados. Igual a ser informados, ¿sí? Nosotros podemos leer las noticias hoy en día solo en línea, lo que antes teníamos que esperar a el comercio y ese tipo de cosas. Ahora no, ahora es más fácil. Ahora simplemente con navegar en la web vamos a estar al día con la información, no solo del país, sino de todo el mundo. Sí, entonces es un avance bastante grande el que vivimos desde la época de los 90 hasta la actualidad. Sí, entonces dice, se espera que a fines del 2014 los usuarios lleguen a 3.000 millones, lo cual ya pasamos, obviamente, que en los países en desarrollo una de cada tres personas esté conectada y que las suscripciones de Internet móvil alcancen 2.300 millones a nivel global. Sí, la primera ya pasamos, sí, somos más de 3.000 millones los que nos conectamos hoy en día. En cuanto a los países desarrollados, obviamente también se cumplió. En los países subdesarrollados estamos todavía subiendo de poquito a poquito porque cada vez son más las comunidades a las cuales tienen acceso a Internet. Entonces sí estamos subiendo un poco. En América Latina ha habido un sostenido aumento de los usuarios en los últimos 10 años. Claro, como es que le había dicho, es un poquito a poquito, pero sí se ha ido aumentando, ¿no? Continuamos. Permítame, le reviso, ¿ya? Ya. El contenido. Si bien las nuevas generaciones están conectadas y sus miembros son nativos digitales, persisten desigualdades entre grupos socioeconómicos, aun cuando se han reducido gracias a los programas de conectividad en las escuelas públicas de la región. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que existe todavía las desigualdades. Obviamente existe y van a seguir existiendo. ¿Por qué? Porque vivimos en un país donde, tercermundista, como en nuestro país, Ecuador, lamentablemente, donde las personas que más tienen más oportunidades de tener acceso a lo que es el Internet, y las personas que menos tienen, pues no tienen tantas oportunidades, ¿no? Entonces, esperemos que esto vaya cambiando con lo largo de los años
Aunque yo creo que sí ha evolucionado bastante, porque como les decía la infografía que dimos hace un par de tiempo, em, se han estado creando lo que son infocentros para los grupos socioeconómicos de bajo extracto social. Entonces ellos se tienen actualmente uso del Internet, ¿sí? Pero es un trabajo que se viene haciendo de poquito a poquito, ¿ya? Continuemos. Niños, niñas y adolescentes en el mundo digital. La brecha digital exacerba desigualdades en el acceso a la información y conocimiento, socialización con pares, visibilidad y manejo de herramientas básicas para desempeñarse en la sociedad. ¿Ya? ¿Qué nos quiere decir aquí? Que se terminan, como quien dice, las desigualdades del acceso a la información. ¿Por qué casi se terminan? Porque antiguamente, para nosotros informarnos teníamos que comprar un libro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba con las personas que no tenían dinero para comprar los libros? Pues no podían estar informados. Hoy en día basta con tener internet para acceder a un sinfín de libros que hay en línea y son totalmente gratis. Antes, como les decía, teníamos que comprar, ahora no, ahora simplemente están en la red, nosotros los leemos, los descargamos, ya. Y tenemos muchísimos libros con los cuales nosotros nos podemos desenvolver. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? Reducir esta brecha permite sinergias virtuosas de inclusión social y cultura entre niños, niñas y adolescentes, con impactos positivos en el desarrollo de capacidades y generación de oportunidades para toda su vida. Claro, al nosotros encontrarnos en una época moderna en que es lo que es la era digital, todos estamos conectados entre sí, lo cual es una gran ventaja porque todos podemos estar informados en todo momento, saber qué hace tal persona, qué hace tal persona, ¿sí? Siempre y cuando haciendo las cosas con responsabilidad. Continuemos. ¿Qué nos dice la Constitución del Ecuador acerca de la educación en esta era moderna? Vamos a citar un poquito de lo que nos dice nuestra Constitución del Ecuador acerca de esto. ¿Sí? Entonces, en su artículo 26, ¿qué nos dice? La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. ¿Qué nos quiere decir? Que todas las personas tenemos el derecho nato a ser educados. Y es un deber del Estado el proporcionarnos las herramientas para poder educarnos, ¿sí? En este caso tenemos la opción a la educación gratuita. Entonces, todos tenemos el derecho a una educación gratuita y de igual oportunidades. Nos dice, constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Claro, actualmente lo que es el Estado se preocupa bastante por lo que es la educación y la política pública. En este caso estamos viendo bastantes escuelas del milenio, bastantes infraestructuras nuevas, sistemas de cómputo que están adoptando ciertas instituciones, ¿no? Las personas y las familias de la ciudad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. Sí, en este caso todos estamos involucrados en lo que es el sistema educativo, sí, tanto los padres de familia, la sociedad, los niños, los jóvenes, los adultos, todos siempre nos vamos a estar educando, ¿no? Cada día es un constante aprendizaje, como decimos. Continuemos. En el artículo 27 nos dice, la educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia. Sí, en este caso tenemos que ser educados para respetar lo que es el medio ambiente, respetar lo que son los derechos humanos, derecho a la salud, derecho a la vida, derecho a votar, etcétera. Y también el derecho a la democracia. ¿Sí? Todos tenemos estos derechos. Será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y de calidez. Sí, actualmente lo que es el Estado exige que su educación tiene que ser de calidad, intercultural. Estamos viendo muchísimas escuelas que ya son bilingües, trilingües, con idiomas autóctonos. Sí, se están recuperando bastante lo que son los idiomas del pasado. Impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz. Estamos viendo, obviamente, escuelas equitativas. Estimulará el sentido crítico, el arte, la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. Claro, todos tenemos las mismas oportunidades para servirnos de la educación, ya sea en el ámbito artístico, en el ámbito de la cultura física, etcétera, ¿no?
La educación es indispensable para el conocimiento. Permítame un ratito que se está tapando aquí. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. Claro, la educación es un pilar fundamental porque sin educación nosotros no podemos desenvolvernos de tan buena manera, ¿no? Entonces es importante educarnos lo más que podamos, ¿sí? Apoyarnos de todas estas herramientas digitales que tenemos actualmente para poderlas aprovechar al máximo y llegar a tener la educación que todos deseamos. A ver, continuemos. El artículo 28. ¿Qué nos dice en este caso el artículo 28? La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Sí, la educación, como se había dicho, es un derecho, sí, un derecho universal de todas las personas, sí, en el ámbito público. Es decir, que no tiene ningún tipo de interés individual ni colectivo, sino solo va a ser beneficio para las personas que habitamos el territorio ecuatoriano en este caso. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato es equivalente. Sí, como se decía, la educación es gratuita en sus niveles de inicial básico, bachillerato o su equivalente. Entonces, la educación es gratuita, ¿no? Entonces tenemos el acceso a la educación gratis, eso. Es derecho de toda persona y comunidad de interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. Claro, en este caso actualmente están surgiendo lo que son, como les decía, las escuelas interculturales, bilingües, trilingües, etcétera. En estas escuelas se está dando bastante el auge de lo que es la comunidad intercultural, interactuar, programas educativos, festivos, en los cuales hacen un recuento de lo que fueron las civilizaciones antiguas para que no se pierdan este tipo de culturas y tradiciones, que me parece muy bien porque se recuperan lo que son nuestros saberes ancestrales, nuestros conocimientos y nos cultivamos internamente, ¿no? Continuemos. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones, ¿sí? Es lo que ya les había mencionado. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada también. La educación pública será universal y laica en todos sus niveles y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior, inclusive. Sí, en este caso, como ya se había mencionado, la educación gratis, inclusive hasta la educación universitaria. En este caso serían las universidades de gobierno, ¿no? Sin dejar de lado que también existen las universidades particulares, que bueno, también son una opción para cuando no podemos ingresar a las universidades públicas. Entonces, ahorita vamos a estudiar un poquito acerca de la protección de los datos personales. Permítame un momentito que ya se movió. Protección de los datos personales. Ya. ¿Qué nos dice la ley sobre la protección de los datos personales? En el artículo 66, numeral 19 de la Constitución de la República del Ecuador, establece el derecho a la protección de datos de carácter personal que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección, la recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos de información requerirán la autorización del titular o mandato de la ley. ¿Sí? En este caso, lo que es la información de nuestros datos personales está resguardada por lo que es la ley, ¿sí? Nadie puede entrar sin previa autorización. Em, el amparo de esta norma, la Dirección Nacional de Registro Públicos, DINARP, trabajó en la propuesta del proyecto de la Ley de Protección de Datos Personales, ya que una ley de protección de datos personales es necesaria en un mundo hiperconectado, pues habilita la confianza digital. Claro, necesitamos que nuestros datos estén protegidos, ya que estamos en un mundo digital en lo cual cualquiera puede tener acceso a nuestros datos y por lo tanto necesitamos que se protejan nuestros derechos, ¿no? A la privatización de nuestra información. Con la ley de protección de datos personales se busca cuidar a las personas titulares de datos para que ellas puedan decidir a quién entregar su información personal porque confían en los proveedores de servicios digitales. Claro, uno decide a quién proporciona y a quién no proporciona sus datos digitales. ¿Qué nos dice la Ley Orgánica de Protección de los Datos Personales? En su artículo 23, derecho a la educación digital.
Las personas tienen derecho al acceso y disponibilidad del conocimiento, aprendizaje, preparación, estudio, formación, capacitación, enseñanza e instrucción relacionados con el uso y manejo adecuado, sano, constructivo, seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicación, en estricto apego a la dignidad e integridad humana, los derechos fundamentales y libertades individuales con especial énfasis en la intimidad, la vida privada, autodeterminación informativa, identidad y reputación en línea, ciudadanía digital y el derecho a la protección de datos personales, así como proveer una cultura sensibilizada en el derecho de protección de los datos personales. El derecho a la educación digital tendrá un carácter inclusivo, sobre todo lo que respecta a las personas con necesidades educativas especiales. Aquí algo importante que aclarar es que todas las personas tenemos los mismos derechos, ¿sí? Las personas que tienen necesidades especiales pueden ser, por ejemplo, las personas que no pueden ver, las personas que no pueden caminar, tal vez no tienen una manito, ¿no? Entonces todos tenemos las mismas oportunidades y el Estado garantiza que tengan estas personas la misma atención que todos, ¿sí? Y obviamente una atención un poquito más primordial ya que necesitan un poquito más de ayuda, ¿sí? El sistema educativo nacional, incluyendo el sistema de educación superior, garantizará la educación digital no solo a favor de los estudiantes de todos los niveles, sino también de los docentes, debiendo incluir dicha temática en su proceso de formación, ¿sí? En este caso, el Estado tiene la obligación de capacitar a su cuerpo docente, ¿sí? Para que estén al día en lo que es la era digital. El artículo 24 del ejercicio de los derechos, ¿qué nos dice? El Estado, entidades educativas, organizaciones de la sociedad civil, proveedoras de servicios de la sociedad de la información y el conocimiento, y otros entes relacionados dentro del ámbito de sus relaciones, están obligados a proveer información y capacitación relacionados con el uso y tratamiento responsable, adecuado y seguro de datos personales de niñas, niños y adolescentes, tanto a sus titulares como a sus representantes legales de conformidad con la normativa técnica emitida por la Autoridad de Protección de Datos Personales. Los adolescentes mayores de 12 años y menores de 15 años, así como las niñas, niños, para el ejercicio de sus derechos necesitarán de un representante legal. Los adolescentes mayores de 15 años y menores de los 18 podrán ejercitarlos de forma directa ante la Autoridad de Protección de Datos Personales o ante el responsable de la base de datos personales del tratamiento. ¿Sí? Eso es importante. Vamos ahorita a hablar de los principios de la Ley Orgánica de Protección de los Datos Personales del Ecuador. ¿Sí? El primer principio habla de la juridicidad. ¿Qué nos dice que es la juridicidad? Los datos personales deben tratarse con estricto apego y cumplimiento a los principios, derechos y obligaciones establecidos en la Constitución. Los instrumentos internacionales, la presente ley, su reglamento, los demás normativos y jurisprudencia aplicable. Sí, entonces nos dice que tiene que estar apegado a lo que es la ley. Lealtad. El tratamiento de datos personales deberá ser leal, por lo que para los titulares debe quedar claro que se están recogiendo, utilizando, consultando o tratando de otra manera datos personales que les conciernen, así como las formas en las que dichos datos son o serán tratados. En ningún caso los datos personales podrán ser tratados a través de medios o para fines ilícitos o desleales. Sí, entonces se garantiza que nuestros datos no sean utilizados para actos ilícitos. Transparencia. ¿Qué nos dice la transparencia? El tratamiento de datos personales deberá ser transparente, por lo que toda información o comunicación relativa a este tratamiento deberá ser fácilmente accesible y de fácil entender, y se deberá utilizar un lenguaje sencillo y claro. Las relaciones derivadas del tratamiento de datos personales deben ser transparentes y se rigen en función de las disposiciones contenidas en la presente ley, su reglamento y demás normativa atinente a la materia. ¿Qué más tenemos por acá? Finalidad. Las finalidades del tratamiento deberán ser determinadas, explícitas, legítimas y comunicadas al titular. No podrán tratarse datos personales con fines distintos para los cuales fueron recopilados, a menos que se concurra a una de las causales que habiliten un nuevo tratamiento conforme a los supuestos del tratamiento legítimo señalados en esta ley. El tratamiento de datos personales con fines distintos de aquellos para los que hayan sido recogidos
Inicialmente solo debe permitirse cuando sea compatible con los fines de su recogida inicial. Para ello, habrá de considerarse el contexto en el que se recogieron los datos, la información facilitada al titular en ese proceso y en particular las expectativas razonables del titular basados en su relación con el responsable en cuanto a su uso posterior. La naturaleza de los datos personales, las consecuencias para los titulares del tratamiento ulterior previsto y la existencia de garantías adecuadas tanto en la operación del tratamiento original como en la operación del tratamiento ulterior previsto. ¿Ya? ¿Qué más tenemos por acá? Pertinencia y minimización de los datos personales. Los datos personales deben ser pertinentes y estar limitados a lo estrictamente necesario para el cumplimiento de la finalidad del tratamiento. ¿Sí? Ya. ¿Qué nos dice por acá? Proporcionalidad del tratamiento. El tratamiento debe ser adecuado, necesario, oportuno, relevante y no excesivo con relación a las finalidades para las cuales haya sido recogidos o la naturaleza misma de las categorías especiales de datos. Sí, esa es la que ya vimos anteriormente. Confidencialidad. El tratamiento de los datos personales debe concebirse sobre la base del debido sigilo y secreto, es decir, no debe tratarse o comunicarse por un fin distinto para el cual fueron recogidos, a menos que se concurra una de las causales que habiliten un nuevo tratamiento conforme a los supuestos del tratamiento legítimo señalados en esta ley. Para tal efecto, el responsable del tratamiento deberá adecuar las medidas técnicas o organizativas para cumplir con este principio. ¿Ya? Calidad y exactitud. Los datos personales que sean objeto de tratamiento deben ser exactos, íntegros, precisos, completos, comprobables y claros. Y de ser el caso debidamente actualizados, de tal forma que no se altere su veracidad. Se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para que se trata. Básicamente aquí nos quiere decir, como un resumen, ¿no? Que los datos personales tienen que ser sigilados, es decir, guardados bajo secreto. No los pueden andar divulgando a cualquier persona, ¿sí? Para que así no cualquiera pueda tener nuestra información. Ya, permítame, déjenme revisar. Ya, a ver, nos quedamos aquí. Conservación. Los datos personales serán conservados durante un tiempo no mayor al necesario para cumplir con la finalidad de su tratamiento, para garantizar que los datos personales no se conserven más tiempo del necesario. El responsable del tratamiento establecerá plazos para su supresión o revisión periódica. La conservación ampliada de tratamiento de datos personales únicamente se realizará con fines del archivo de interés público, fines de investigación científica, histórica o estadística, siempre y cuando se establezcan las garantías de seguridad y protección de datos personales oportunas y necesarias para salvaguardar los derechos previstos en esta norma. Seguridad de los datos personales. Los responsables y encargados del tratamiento de los datos personales deberán implementar todas las medidas de seguridad adecuadas y necesarias, entendiéndose por tales las respetadas por el estado de la técnica, sean estas organizativas, técnicas o de cualquier otra índole, para proteger los datos personales frente a cualquier riesgo, amenaza, vulnerabilidad, atendiendo a la naturaleza de los datos de carácter personal, al ámbito y el contexto, ¿sí? Entonces tienen que tener bastante seguridad lo que son los datos personales, ¿no? Continuemos. Responsabilidad proactiva y demostrada. El responsable del tratamiento de los datos personales deberá acreditar el haber implementado mecanismos para la protección de los datos personales, es decir, el cumplimiento de los principios, derechos y obligaciones establecidos en la presente ley, para lo cual, además de lo establecido en la normativa aplicable, podrá valerse de estándares, mejores prácticas, esquemas de audit y corregulación, códigos de protección, sistemas de certificación, sellos de protección de datos personales o cualquier otro mecanismo que se determine adecuado para los fines, la naturaleza del dato personal o el riesgo del tratamiento.
Aplicación favorable al titular. En caso de dudas sobre el alcance de las disposiciones del ordenamiento jurídico o contractuales aplicables de la protección de datos personales, los funcionarios judiciales y administrativos las interpretarán y aplicarán en el sentido más favorable al titular de dichos datos. Y tenemos independencia del control. Para el efectivo ejercicio del derecho a la protección de datos personales y en cumplimiento de las obligaciones de protección de los derechos que tiene el Estado, la Autoridad de Protección de Datos deberá ejercer un control independiente, imparcial y autónomo, así como llevar a cabo las respectivas acciones de prevención, investigación y sanción. ¿Sí? A continuación vamos a hablar un poquito acerca de los nuevos derechos presentes en la nueva ley. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Derecho a la información, derecho al acceso, derecho a la rectificación, derecho a la eliminación, derecho de oposición, derecho a la portabilidad, derecho a la suspensión del tratamiento, derecho a la suspensión del tratamiento, pero limitación de uso, derecho a no ser objeto de una decisión basada única o parcialmente en valoraciones automatizadas, derecho de consulta en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales y derecho a una educación digital. Sí, entonces aquí prácticamente nosotros tenemos derecho a la información, ¿no? Entonces, cuando nosotros requiramos lo que son nuestros datos personales, obviamente no los pueden entregar siempre y cuando seamos los titulares de dichos datos o terceras personas directas, ¿ya? Tenemos asimismo lo que es el derecho a lo que les decía, a consultar el registro nacional de cualquier persona, siempre y cuando sea nuestro familiar, siempre y cuando lo hagamos de buena manera, siempre y cuando lo hagamos para algo legal, ¿sí? Siempre y cuando se haga para algo legal. Continuemos. Responsabilidades con la nueva ley de protección de datos. La ley distribuye el nivel de responsabilidades para la implementación de la normativa asignando un responsable del tratamiento de datos quien aplicará las medidas aplicadas para el manejo de datos, un delegado de protección de datos, DPD, un responsable del tratamiento de datos y un encargado del tratamiento de datos. Entonces son tres personas que estarán a cargo, ¿no? El delegado de protección de datos personales, el responsable del tratamiento de los datos y el encargado del tratamiento de los datos. Para la gestión e implementación de la norma, define como DPO, ¿sí? O la persona encargada de informar a la entidad responsable o al encargado del tratamiento sobre las obligaciones legales en materia de protección de datos, así como velar por el cumplimiento normativo y cooperar con la autoridad y actuar como punto de contacto entre la entidad y el responsable del tratamiento de los datos. ¿Sí? Estamos llegando ya casi a la parte final. Sí, vamos con lo que son nuestras conclusiones y lo que son también las recomendaciones, ¿ya? Permítame, déjenme validar. Sí, a ver, ya. ¿Qué concluimos entonces? Los jóvenes en edad moderna de la información digital están propensos a diferentes escenarios, tales como las redes sociales, la pornografía, la trata de personas, en fin, un sinnúmero de factores que pueden influir en su desarrollo emocional. Claro, como ya habíamos mencionado anteriormente en esta era, ¿no? Estamos propuestos a lo que son, propensos, perdón, a lo que son las redes sociales, al diferente contenido que hay en ella, ¿no? Puede haber contenido malo, contenido bueno. Entonces es obligación de los padres a los niños pequeños guiarles por el buen camino, asimismo de los maestros, del Estado, ¿sí? Vigilar qué información es la que ven las personas. Por lo tanto, es nuestra obligación como personas adultas el controlar a los niños y jóvenes sobre el contenido que están visualizando. Es lo que les mencioné ahorita. Es el contenido, la obligación de nosotros como padres, el controlar lo que ven nuestros niños. A veces nos descuidamos porque, no sé, estamos ocupados, estamos haciendo otras cosas, pero es importante no olvidarnos que tenemos que estar presentes ahí porque el mundo del Internet es bastante amplio y tiene su lado oscuro, ¿no? Los derechos digitales nos permiten conocer el alcance de las normas, las cuales tienen como fin velar por el correcto crecimiento emocional de los jóvenes. Claro, como se había mencionado, ¿no?
Aprendamos a dialogar con ellos para que así sepan el contenido que hay en la web y reconozcan lo que sí se debe ver y lo que no se debe ver. Entonces, como una recomendación, aprendamos a validar lo que ven los niños y los jóvenes en nuestras casas, ¿sí? Démosles un poquito más de atención, estemos con ellos para que sean unos jóvenes de bien y entonces estar siempre pendientes de todo, ¿ya? Entonces, ese sería lo que es mi trabajo. Les agradezco a todas las personas que pudieron conectarse el día de hoy. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Que tengan una buena tarde y hasta luego.